En el vídeo de hoy os voy a enseñar a utilizar una herramienta muy útil que sirve para calcular el riesgo que tiene un enfermo renal de llegar a diálisis en un periodo entre 2 y 5 años. Tened en cuenta que esta herramienta solo es útil para personas con enfermedad renal ya diagnosticada. No hay que utilizarlo si un día dais un valor alterado de función renal de forma transitoria por un deterioro agudo o puntual, o porque ese día estabais deshidratados o porque habéis tomado algún medicamento que os alteró la función renal. Esto solo vale para enfermos que ya están diagnosticados y que están en una etapa concreta de su enfermedad renal. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que esta herramienta nos da un cálculo en un momento dado de nuestra vida. Es útil volverlo a ir calculando a medida que pasa el tiempo. Habitualmente está bien hacerlo una vez al año, por ejemplo. Lo suele hacer el médico en la consulta, no todos los médicos lo utilizan, los nefrólogos ahora cada vez más estamos empezando a implementarlo en nuestras consultas, pero yo creo que si vosotros lo conocéis y tenéis interés en manejarlo, os puede ser de utilidad. Esta calculadora se escribe con las siglas KFRE, lo podéis buscar en Google y poner esto KFRE, calculadora. Tenéis varias, realmente la que está más validada es la de la Kidney Foundation, que es esta primera que os sale aquí. Entonces si entráis en ella, pues os va a aparecer una página web bastante bonita, donde os dan bastante información, pero el problema es que está en inglés. Si os manejáis con el inglés podéis utilizarla. Yo os voy a enseñar cómo tenéis que rellenar los datos casi sin necesidad de que tengáis que leer nada, pero existen alternativas en español, aunque creo que la que funciona mejor es esta. El primer botón que os aparece aquí es para comenzar con la calculadora. Entonces lo que os van a aparecer aquí es una serie de datos que podéis rellenar con vuestras analíticas y vuestros datos personales. Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo en un paciente ficticio. Vamos a hacer dos ejemplos, uno en un caso de una persona con una enfermedad renal importante y otra en una persona con una enfermedad renal leve. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de un paciente de 55 años. Esto es la edad, el siguiente ítem es el sexo. Aquí male o female, pues vamos a elegir male, que es varón. Y como esto es una fórmula que está calculada en una zona del extranjero, nos hace seleccionar entre si el paciente es de Norteamérica o no es de Norteamérica. En nuestro medio, en España, vamos a marcar que no es de Norteamérica. Y a continuación lo que tenemos que poner es el filtrado glomerular. Esto es el valor de la tasa de filtrado por la fórmula CK de EPI que habitualmente tenemos en nuestros análisis. Vamos a poner, por ejemplo, que este señor tiene una tasa de filtrado de 25 mililitros minuto, que esto es un estadio 4 de insuficiencia renal. Muy importante, nos piden cuánta proteinuria hay. Esto es en base al cociente albúmina creatinina en los análisis de orina, de micción aislada. De este valor ya os he hablado en varios vídeos, os he enseñado incluso en un vídeo donde lo podéis mirar y cómo se consulta. Así que vamos a imaginarnos que este paciente tiene mucha proteinuria, que tiene pues un cociente albúmina creatinina de 1500 miligramos por gramo. Aquí las unidades, de hecho, nos deja elegir. Las que utilizamos en España habitualmente son miligramos por gramo. Así que le damos a Next. Y aquí nos dice que si queremos un cálculo un poquito más preciso, podemos aportar algún dato adicional que habitualmente en las analíticas de revisión de nefrología solemos tenerlos. O sea que si los tenemos, los podemos utilizar. Si no, nos puede hacer un cálculo un poquito más grosero, pero bueno, vamos a hacerlo ya bien del todo. Nos pide la albúmina. La albúmina normal en nuestro medio se mide en gramos decilitro. Vamos a poner un valor un poquito por debajo de lo normal. Lo normal son 3,5 o más, pues vamos a poner 3,3. Vamos a poner un fósforo ya un poquito alto, porque vamos a asumir que este paciente ya está empezando a tener retención de fósforo. El fósforo en nuestros laboratorios de aquí de España suele expresarse en miligramos decilitro. Y luego vamos a marcar el bicarbonato. El bicarbonato habitualmente necesitamos una gasometría venosa para poderlo mirar. En condiciones normales el bicarbonato suele estar en torno a 24 y las unidades aquí suelen ser miliequivalentes por litro. Vamos a poner que este señor tiene 19 de bicarbonato, que es un valor bajo porque este hombre, como ya tiene cierta enfermedad renal, está empezando a tener algo de acidez en la sangre. Y vamos a poner el calcio corregido.
que el calcio corregido a veces nos lo dan en los análisis. Vamos a poner 8,3, que es un calcio también un poco bajo. Y lo mismo, se expresa igual que el fósforo en miligramos por decilitro. Si le damos a calcular, nos va a dar aquí ya un resumen de los datos que hemos introducido. Y si bajáis, fijaros que nos dice que este paciente, como ya sabemos, está en un estadio 4 con un descenso de función renal bastante importante. Y fijaros que nos dice que a 2 años vista esta persona tiene un 34,29% de riesgo de llegar a diálisis. Pero si lo miramos a 5 años vista, el porcentaje es ya del 84, casi 85%. Es decir, que este paciente es altamente probable que en 5 años haya llegado a diálisis. Si sabéis inglés, pues tenéis más información que podéis consultar en la página y os dará más explicaciones. Vamos ahora a hacer el mismo cálculo con otro perfil de paciente. Imaginemos una mujer de 75 años que se le hace una analítica en atención primaria, pues por cualquier motivo, pues porque tiene la tensión un poquito alta, female, recordad mujer, región no es de Norteamérica, y casualmente le aparece una tasa de filtrado pues de 60, por ejemplo, mililitros minuto, que habitualmente esto ya suele ponerle un asterisco el laboratorio. Pero le hacemos una orina y el cociente albumina-creatinina es normal. Tenemos un valor, por ejemplo, de 10, ya sabéis que por debajo de 30 miligramos gramo es normal. Fijaros que ya de entrada, al meter estos datos, nos dice que esta calculadora realmente solo está validada en personas con menos de 60 de filtrado. O sea que ya lo más probable es que este paciente nos lo considere como normal. Vamos a apurar un poco más. Venga, vamos a poner en lugar de 60 un filtrado de 55. Y vamos a decirle que sí, que le vamos a poner datos. Esta señora, pues como realmente tiene poca afectación, pues vamos a poner que tiene una albúmina de 3,9 gramos decilitro, un fósforo normal de 2,8, por ejemplo, gramos decilitro, un bicarbonato normal de 24, el equivalente es litro, y un calcio corregido pues de 9, que es un valor habitualmente normal. Calculamos. Aquí nos da el resumen y nos dice, bueno, pues parece que esto es un estadio 3, descenso moderado, pero fijaros el riesgo de progresión a fallo renal terminal en esta persona. En 2 años es prácticamente ninguno, 0,08%, y a 5 años es que no llega ni al 1%. Es decir, esto es un paciente que tiene muy bajo riesgo de que llegue a diálisis, probablemente nunca va a necesitar terapia renal sustitutiva, solamente ya por la edad que tiene, nunca va a desarrollar un grado de enfermedad renal lo suficientemente importante o no va a vivir tantos años como para que eso suceda. Con lo cual este va a ser el típico paciente que va a poder ser manejado por el médico de cabecera. Vamos ahora a hacer un ejemplo de un paciente igual que el ejemplo primero, es decir, de las mismas características, edad 55, varón, con un filtrado de 25, pero vamos a poner que en este caso no tiene proteinuria, vamos a ponerle un cociente albúmina-creatinina de 20, que es normal. Vamos a ver cómo afecta el tener o no proteinuria al riesgo. Le ponemos lo mismo, una albúmina un poco baja, un fósforo un poco alto, un bicarbonato bajo y el calcio corregido bajo. Calcular. Pues fijaros, este paciente tiene bastante menor riesgo que el anterior y en realidad tienen el mismo estadio de insuficiencia renal, o sea, los dos tienen 25 de filtrado, pero el hecho de no tener proteinuria les protege, hace que el riesgo a 2 años sea mucho menor y a 5 años también. Recordad que el otro, su riesgo a 5 años era casi del 90%. Es decir, que la proteinuria, como os he dicho en muchos de mis vídeos, es un valor muy, muy importante. Y muchas veces es el valor más olvidado tanto por los pacientes como por algunos médicos, si no están acostumbrados a manejar a este tipo de pacientes o si obviamente no son nefrólogos. Así que recordad siempre tener disposición, igual que tenéis la medida del filtrado, la medida de vuestra proteinuria.